Buenas tardes, queridos amigos. Retomamos nuestras charlas hablando de algo que tenemos encima también. Estamos en un tiempo litúrgico en el que la cruz es protagonista. Estos días la Iglesia nos recuerda el paso de Jesús por el desierto, que fue una experiencia en la que la cruz estaba presente. Los evangelios de Lucas y de Mateo nos dicen que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el demonio y que permaneció allí 40 días y 40 noches. Y cuando Jesús abandonó el desierto, pues de algún modo ya cargaba con la cruz, porque, en fin, la había asumido, la había aceptado y estaba ahí en el horizonte de su vida. Me impresiona mucho imaginar cómo sería ese momento en el que cargaron a Jesús con la cruz, el momento en que Él la abrazó. En la película La Pasión de Mel Gibson, que ahora es un buen momento para volver a verla y verla despacio, vemos cómo en ese momento el Señor besa la cruz. Y claro, es una película, pero ese gesto tiene un acierto teológico, que tiene un acierto teológico inmenso, de mucha trascendencia, que ayuda a reflexionar, ¿no? Porque Jesús abrazó y besó la cruz, haciendo trascender aquel instrumento de tortura. Y vio en él el medio para amar hasta las últimas consecuencias, hasta el final, que es a lo que estamos llamados nosotros. Y sobre todo el medio para cumplir el plan de salvación de su Padre, de nuestro Padre. El doloroso final de su vida se le echaba encima y Él lo abrazó y lo besó. Pues vamos a hablar de esto, de la cruz y de abrazar la cruz, de cómo Jesús la abrazó y de cómo nosotros estamos también llamados a abrazar la cruz, no solo a aceptarla, sino también a amarla, a cargarla con alegría, con amor y a abrazarla y a besarla. Para abrazar o besar algo, antes hay que acercarse a ello. Y además el abrazo significa hacer tuyo lo abrazado, para poseerlo, para retenerlo, para que sea tuyo. Y el beso también tiene una carga ritual innegable. Besamos a nuestros seres queridos, besamos a nuestros difuntos antes de partir, besamos una fotografía, aunque sea solo mentalmente, besamos una imagen de Jesús o de la Virgen, besamos los pies del Señor en el templo, en una cruz. Tocamos con los labios todo aquello que amamos y frente a lo que sentimos, pues eso, amor o respeto o veneración. Claro, desde el punto de vista humano, ese gesto de Jesús resulta incomprensible. Porque ¿cómo se puede besar algo que va a suponer un sufrimiento tan atroz y además tan injusto? Porque Jesús era inocente. De hecho, era el único inocente. Y, claro, ¿de qué le acusaban exactamente en aquel juicio absolutamente de locos? ¿De haber dicho que su reino no era de este mundo? ¿Que era hijo de Dios? ¿De haber dicho que era rey? No había ninguna razón para matarlo, y mucho menos en una cruz. Cuando condenaron a Jesús a morir, llevaba 3 años predicando su doctrina mesiánica en Galilea, en Judea y en Jerusalén. Y claro, para la clase sacerdotal, Jesús era un subversivo. Era alguien que anunciaba el reino de Dios de un modo que para ellos resultaba desafiante.
había entrado en el templo a latigazos y había derribado las mesas de los cambistas y desparramado las monedas por el suelo, y les había dicho: no está escrito, vosotros que sois tan amigos de la ley y de la escritura, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Pues vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones, porque allí en el templo pues se comerciaba mucho en torno a las ofrendas, ¿no? Se compraban palomas y pichones y bueno, pues había una moneda determinada para pagar, y había unos hombres, los cambistas, que cambiaban la moneda corriente por la moneda. Entonces aquello era un poco como un mercado. Algo así como lo que vemos los cristianos en muchas de las celebraciones litúrgicas, que se te ocurre pensar: madre mía, qué mercado. Gente que va y que no tiene ni idea ni muestra el más mínimo respeto. Bueno, pues el Señor se enfrentó a ellos, ¿no? en aquel momento, y los sacerdotes y los escribas oyeron lo que hizo Jesús, y a partir de entonces pues iban a buscarle, iban a por él. El Señor ya les había censurado que buscasen los primeros puestos en los banquetes y las sinagogas, que se vistieran con ropas lujosas, que pidieran ser llamados rabí, que significa maestro de la Torá, maestro de la ley, ¿no? Le decía el Señor, ¿no? Predican sobre Dios, pero convierten a las personas a una religión muerta. Y les decía que ni entraban en el reino de los cielos, ni dejaba que entrasen los demás, porque les enseñaban unas leyes ridículas y además por su falta de coherencia. Y ellos enseñaban las leyes, pero no practicaban la justicia y la misericordia, que obedecían las minucias de la ley, pero se saltaban lo importante, su significado principal. Les decía: vosotros coláis un mosquito y os tragáis un camello. Y claro, ellos se presentaban como puros, pero Jesús sabía que estaban impuros por dentro y llenos de orgullo y de rapiña. Y bueno, pues sabía que detrás de su máscara de justicia se escondía un mundo de pensamientos secretos, indignos, y que eran semejantes a los sepulcros encalados. Y claro, ellos por todo eso querían matarlo. Pero Jesús no es que tuviera nada contra nadie, sino que tampoco tenía nada contra la ley de los judíos, sino que lo que buscaba no era quitarla, no era cambiarla, sino transformarla de algún modo, ¿no? Dotarla de auténtico significado. Decía: no penséis que he venido a abolir la ley ni a los profetas, no he venido a abolir sino a dar cumplimiento. Y os lo aseguro, el cielo y la tierra pasarán antes de que pase una sola tilde de la ley. O sea, él no quería modificar la ley. Pero los fariseos no entendieron aquello, porque a Jesús le sigue y le entiende el que busca la verdad. Cuando uno se acerca con un corazón sincero, buscando la verdad, se encuentra con Jesús. Por eso él decía también que sus ovejas escuchaban su voz y le entendían y le seguían. Y bueno, pues los fariseos no entendían todo aquello porque estaban muy encerrados en su rutina, en el cumplimiento de normas estrechas y estaban lejos de Dios y de la verdad. No, toda aquella rutina en la que ellos vivían, en la que se habían acomodado además, pues no les dejaba ver que el Mesías estaba entre ellos, que Dios había entrado en sus vidas. Y entonces, pues se oponían a la persona de Jesús, a la presencia de Jesús y a la doctrina de Jesús. Porque Jesús vivió de un modo muy radical. O sea, fue extremadamente radical
pues en fin, como es la verdad, ¿no? Ya hemos dicho en otras charlas, ¿no? Lo que le llevó a la cruz a Jesús fue eso, fue la radicalidad de su mensaje y de su vida. Porque él tenía que aceptar todo aquello de una manera total, plena. Era el plan de Dios, para eso había venido. Y por tanto tenía que ser radical. Tenía que aceptarlo plenamente. Cuando Jesús abrazó la cruz, ese gesto que para nosotros resulta tan chocante, estaba abrazando la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, que era salvarnos. Por eso Jesús abrazó la cruz y la besó. Estaba diciendo sí al plan de Dios. Y claro, en aquel madero iban todos los pecados de todos los hombres y las mujeres de todos los tiempos. Y Jesús lo asumió para someterlo, para vencerlo. Jesús tenía que pasar por aquel episodio de extrema violencia porque estaba luchando contra el mal. Claro, también dijo, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la espada. He venido a enfrentar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Claro, porque la paz que Jesús vino a traer no es sinónimo de ausencia de conflictos. Al contrario, es el fruto de una lucha constante contra el mal. Y en toda lucha hay pelea, hay sangre y hay heridas. Por eso dijo también que su paz no es como la paz de este mundo. El mundo cree que la paz es ausencia de guerra. La paz verdadera, la que Cristo nos trajo, no es negación de la violencia, sino el triunfo de la verdad sobre la mentira. Y la verdad, pues siempre provoca incomodidad e incomprensión, entonces y ahora. Porque la verdad señala la mentira. Donde hay una luz, se ve todo lo que hay. Donde se enciende una luz, se ve lo que hay, lo bueno y lo malo. La conducta de aquel que vive o trata de vivir como vivió Jesús incomoda a los que viven según el mundo. Y entonces a nosotros también nos llaman radicales. Es que eres muy radical. Y a ti te dan unas ganas de decir, ¿qué más quisiera yo? No soy radical. Dios sabe que no soy radical. A ti te lo parezco, pero no lo soy. Hay que ser radical en determinadas cosas en la vida. No se puede seguir a Dios a medias. Eso no tiene sentido. Eso es como no seguirle. La verdad es radical. El perdón es radical. Si perdonas, perdonas del todo. Y si no perdonas del todo, es que no has perdonado. La justicia es radical. No se puede aplicar un poco de justicia. Hay que aplicar la justicia de manera radical. El respeto es radical. El amor es radical. No se puede querer un poco. Si quieres un poco, es que no quieres. Estás hablando de otra cosa. ¿Te gusta? ¿Te cae bien? No. El amor es otra cosa. El amor es radical. Bueno, pues Jesús fue radical y esa verdad radical fue la que le llevó a cargar con la cruz y a sufrir aquel exceso de sangre y de dolor. La cruz era el más humillante y el peor de los suplicios. Los condenados a la cruz sufrían una muerte lenta y agónica terrible, ¿no? Y después de morir, los cuerpos de los crucificados eran mantenidos allí para que fueran devorados por los buitres y otras aves. Y al lugar donde se llevaban a cabo las crucifixiones lo llamaban Monte de las Calaveras. El Gólgota, el lugar donde fue crucificado Jesús, era también llamado Monte de las Calaveras, porque no se recogían los cadáveres, se dejaban allí para escarmiento
y quedaban sus huesos desperdigados por allí. Era un lugar de horror. La meta de la crucifixión romana no era solamente matar al criminal, sino también mutilar y deshonrar el cuerpo del condenado. O sea, era denigrarlo absolutamente. A la cruz solo enviaban a lo peor de cada casa, o sea, la gente más salvaje y más asesina y más tal, era la que pasaba por la cruz. En las culturas antiguas una muerte honorable requería de un entierro. Ahora también, pero bueno, ahora pues, quemamos los cadáveres y los echamos por ahí a que les dé, no sé, en un campo o los ponemos en el mar, como quien echa ahí un... Entonces no, entonces había que enterrar un cuerpo muerto. Había que honrar su memoria. Y entonces dejar el cuerpo en la cruz y así como mutilar y evitar su entierro era una gran deshonra para el difunto. Además, normalmente los condenados eran expuestos desnudos. Probablemente Jesús lo intentaron crucificar también desnudo, ¿no? No sé si los discípulos y tal pedirían que se le cubriera, pero es probable que la primera intención fuera esa, como hacían con todos, porque claro, eso suponía una degradación y una humillación mayor. Cuando condenaron a Jesús, los romanos le dieron el trato reservado a los sediciosos, a los rebeldes, pues eso, a lo peor, y a todos aquellos que se oponían con el imperio, que osaban alzarse contra Roma. Claro, a esa gente le esperaba un horizonte de horror. La burla, los azotes, la tortura de los clavos y una agonía lenta y desesperante que podía durar días. Entonces, abrazar la cruz es, claro, abrazar todo eso. Jesús, cuando abrazó la cruz, estaba diciendo sí a todo aquello. Y para nosotros, claro, entender todo eso desde el punto de vista del mundo, pues puede resultar absolutamente incomprensible. ¿Cómo se puede abrazar a algo que duele de esa manera? ¿Cómo se puede realizar eso? Bueno, pues primero, se realiza con la gracia de Dios. Dios no deja solos a los que le siguen. Puede parecernos una doctrina de masoquistas o de tarados. Esta gente está loca. Abrazar de esa manera la cruz. Abrazar, porque claro, todos estamos llamados a abrazar la cruz, cada uno la suya. Y la cruz no es otra cosa que aquello que Dios te pide, que normalmente no coincide, o sí, pero cuando coincide ya no es una cruz. A veces no coincide con nuestros deseos y nuestros planes. Cuando no coincide, supone una cruz. Pero aunque lo veamos humanamente desde ese punto de vista, el cristianismo no es una doctrina de tarados ni de masoquistas. Las doctrinas así no soportan 2000 años en pie. Cristo es la verdad revelada por Dios para que las cosas nos vayan bien. Bien con ojos de cielo, no con ojos de mundo. Y nosotros podemos decir que las cosas nos vayan bien, ¿en qué sentido? Porque a Jesús no parece que le fuera muy bien, ¿verdad? Claro. La clave está en esta frase, en que las cosas nos vayan bien con los ojos del cielo. No, perdón, no con los del mundo. Debemos ser capaces de distinguir entre las cosas del cielo y las cosas del mundo. Jesús fue feliz. ¿A qué se refería cuando dijo: os daré una felicidad que nada ni nadie os podrá arrebatar? Los hombres no sabemos lo que es la felicidad. Tenemos una idea equivocada
de lo que significa ser feliz. De hecho, si lo que buscamos es ser felices según el mundo, mejor que nos sigamos a Jesucristo. El camino de Jesús acaba siempre en una cruz, de una u otra forma. Todos los cristianos, todos los que seguimos a Jesús, llevamos una cruz. Porque la cruz no es otra cosa que un morir a uno mismo. Morir es la negación de mí, de lo que yo quiero, de lo que yo busco, de mis gustos, de mis deseos, de mi comodidad. Es una vida en la que la renuncia está presente. Jesús dijo, mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me envió, no la mía. Claro. Y los cristianos estamos llamados a eso también. Nuestro alimento es hacer la voluntad del que nos ha puesto la cruz encima, del que tiene una misión para nosotros. Cuando nosotros entendamos que no hemos sido llamados, a perder la vida, ¿no?, para ganarla, y que esa, y solo esa, es nuestra misión, encontraremos nuestra felicidad ahí. Porque es verdad que las renuncias cuestan. Es verdad que cargar con la cruz cuesta. Es verdad que decir no a tus deseos, a tus gustos, a tu comodidad, a tus caprichos, cuesta. Pero la felicidad está ahí. Porque estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Aquello para lo que hemos sido creados. Aquello para lo que hemos sido llamados. Yo creo que la felicidad, y yo os hablo desde mi propia experiencia, yo no hablo por boca de nadie, ni estoy aquí para representar ni a la iglesia, ni a ningún sacerdote, ¿no? Yo hablo de lo que conozco, de lo que he vivido y de lo que vivo. Y desde mi experiencia personal os digo que creo que la felicidad tiene mucho que ver con la paz interior. Y que la paz interior tiene mucho que ver con la coherencia. La coherencia consiste en que no haya contradicción entre nuestro modo de vivir y la voluntad de Dios. No la mía. Porque yo no sé qué es lo bueno para mí. Dios sí. No podemos oponernos a la voluntad de Dios sin hacernos violencia a nosotros mismos. Claro, porque Dios nos está pidiendo que hagamos algo diferente de lo que nos gusta, de lo que nos apetece, o no. Pero hay veces que sí. Y entonces nosotros, en lo más hondo del corazón, entendemos que eso es así. Y si no lo hacemos, nos estamos violentando. Y por lo tanto no podemos ser felices. Sin embargo, cuando abrazamos la cruz, cuando besamos la cruz y decimos, no es esto lo que yo pensaba, no es esto lo que a mí me apetece, pero es lo que tú quieres. Ahí hay un descanso para el alma. Hay una coherencia entre lo que uno percibe como verdadero y lo que está haciendo. Yo creo que tenemos que darle unas vueltas a todo esto. No me voy a extender mucho más, ¿no? Pero bueno, pues yo os lo dejo ahí, porque creo que es importante que entendamos que nosotros nos equivocamos mucho a la hora de elegir nuestra conducta, nuestros caminos. Nuestros caminos están llenos de tropiezos y de dolor. Hay una manera segura de no equivocarse: abrazar la cruz. Seguro que ahí no nos equivocamos, porque estamos haciendo lo que Dios, que nos ama infinitamente, mucho más de lo que nosotros podemos ni siquiera imaginar, ha pensado para nuestra felicidad, para nuestra plenitud, para nuestro desarrollo. Puede que no lo entendamos en el momento,
pero si confiamos en Dios, a la larga lo entendemos. Es importante, de verdad, es muy importante que aprendamos a hacer renuncias en ese sentido, porque eso no significa tener que estar renunciando siempre y tener que vivir una vida de tristeza y de estar incómodos haciendo lo que no nos apetece. No. Dios nos va a pedir algunas veces que hagamos renuncias y otras veces va a estar encantado de nuestra felicidad, de nuestra risa, de nuestro gozo. Los cristianos somos personas alegres. Yo, de verdad, soy una persona súper alegre. No soy una persona dicharachera, no soy la alegría de la fiesta, no soy especialmente simpática, pero tengo una alegría interna que yo creo que se nota cuando se habla conmigo. Me gusta mucho acercarme a las personas para amarlas y estoy siempre cantando, estoy siempre con proyectos y hablando con el Señor y organizando cosas. ¿Qué te parece? ¿Cómo me iría haciendo esto? Señor, ¿qué piensas del otro? Yo soy una persona que creo que soy moderadamente feliz, relativamente feliz, dentro de lo que se puede ser feliz en este mundo. Y si hay que ir a un sitio a pasarlo bien, yo soy la primera que va. Y de verdad que tendríais que verme con mis amigos de la parroquia y con la gente de mi grupo, de mi comunidad. Bueno, eso no quiere decir que renunciar no significa tener que vivir atado a una condena siempre. La cruz está en momentos puntuales. Lo que sí tenemos que hacer es acomodar nuestro deseo al deseo de Dios, pedirle que nos dé mucha luz, que nos permita reconocer cuál es su plan para nosotros en cada momento, no tomar decisiones, sobre todo si son importantes, sin contar con Él. Poner las cosas en oración, orar mucho, saber que siempre contamos con su gracia para hacer aquello que nos cuesta un poco más, que el Señor no abandona a los suyos y confiar y estar tranquilos, reposar y descansar en el amor de Dios. Bueno, pues yo os dejo aquí la charla esta. Espero que os sirva en estos días de cruz, en el que la cruz va a estar muy presente, y os animo a llevar la vuestra y a llevarla besándola y amándola. Os mando un abrazo muy fuerte y muchas bendiciones y me despido hasta el próximo día.